¿no? Agradeciendo al decano por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunos conocimientos que nos van a ser muy útiles en nuestro desempeño, en nuestra vida laboral, en las distintas facetas que podamos estar desempeñando en la profesión de abogados. El día de hoy me ha tocado tomar el tema de los principios procesales en el nuevo Código Procesal Penal. Creo que es bastante importante porque, si bien es cierto, tenemos un Código Procesal Penal que ya fue instaurado en muchos distritos judiciales, pero todavía nos falta poder tener mayor conocimiento para su aplicación, para que se nos haga mucho más viable el poder desarrollar los procesos y poder cumplir los objetivos que este código justamente se ha inspirado en ello. Entonces empezaremos hablando de los principios procesales en este nuevo Código Procesal Penal. Como sabemos todos, antes teníamos un sistema inquisitivo que ahora ha sido cambiado por el modelo acusatorio. Y en ese sentido, vamos a ir desarrollando, ¿no?, estos principios que se dan en este modelo acusatorio. Los principios del juicio oral en este modelo acusatorio, ¿no?, vemos que plantea el rechazo de que el juez introduzca en el proceso imputaciones o hechos no planteados por el Ministerio Público. Entonces tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto, el modelo inquisitivo, ¿no?, si nos remontamos a la historia, no, muchas veces se realizaban procesos no con imputaciones concretas, precisas, sino muchas veces por hechos que se tomaban conocimiento, y eso dio lugar a que se vulneraran muchos derechos de las personas que eran procesadas. En este sistema tenemos, sí, precisión de que este proceso, ¿no?, se va a llevar a cabo con imputaciones o hechos concretos planteados por el Ministerio Público, ¿no? Entonces vemos que esto es un gran avance, porque finalmente, cuando se presenta una imputación, esta imputación debe estar debidamente sustentada, corroborada, ya sea por hechos directos o también por hechos periféricos, ¿no?, que nos puedan concatenar, digamos, con relación a la imputación que se hace con relación a un hecho en materia de investigación. Nos da mayor certeza, mayor garantía en que vamos a tener un proceso donde se va a exigir que realmente cuente con los elementos necesarios para que este proceso se pueda instaurar. Ahora también tenemos que tener en cuenta los roles que cumple, ¿no? Por ejemplo, el juez, ¿no? Tenemos que tener un juez que es independiente e imparcial. ¿Y esto qué quiere señalar? Que tiene que haber una ausencia de vinculación de relación del juez con una de las partes, o que tenga algún tipo de vinculación con el objeto procesal, ¿no? Tenemos que tener realmente una imparcialidad. El juez en su accionar debe ser imparcial, ¿no? Debe ser una persona que debe estar ajena a cualquier tipo de interés, ya sea con una de las partes o a un interés del resultado de ese proceso. Un juez no puede tener ningún tipo de vinculación. Ahora también tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que el juez no tome en cuenta aspectos externos al proceso. Muchas veces se toma en cuenta situaciones que vinculan de repente a las partes del proceso
que no tienen una vinculación directa con el hecho que es materia de imputación, ¿no? No debemos dejarnos, ¿no? Comprender con otros aspectos que no guarden una relación concreta con el hecho que es materia de imputación. Esa es parte de la imparcialidad, de la independencia, porque a veces tomamos en cuenta algunas situaciones que podría decirse ponen en conocimiento de la judicatura, pero que en sí de repente pueden dar algún tipo de referencia sobre alguna situación, pero que no debe ser algo que el juzgado tenga que tomarlo en cuenta. Porque evidentemente, cuando se va a tomar una decisión, tiene que ser por hechos concretos, situaciones concretas, y que realmente tengan un vínculo con lo que se va a resolver. No podemos estar tomando en consideración situaciones externas que si bien se pueden tener alguna vinculación con alguna de las partes, pero que no se vincula con lo que en este momento está siendo materia de investigación. Ahora también hay que tener en cuenta que uno no puede estar contaminado a través de un contacto anterior con el tema a decidir. Por eso, yo como juez no debo estar, yo no debo haber tomado conocimiento previo de un hecho que luego voy a conocer, ¿no? El hecho que voy a conocer, el expediente, la materia que se va a conocer, tiene que ser una materia que aleatoriamente ha llegado a la judicatura. Porque si yo de repente he conocido de ese hecho en primera instancia, en ese momento me encuentro en segunda instancia, entonces me corresponde inhibirme de conocer ese proceso porque ya he tenido un contacto con ese proceso, ya he emitido un pronunciamiento, entonces no habría imparcialidad ni se daría la doble instancia si es que el juez de segunda instancia va a haber conocido el tema en primera instancia, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, de que no puede haber ese tipo de contaminación a través de un contacto anterior con el tema con el cual se va a decidir, ¿no? Ese tema tiene que haber llegado de una manera aleatoria y el juez debe examinar los medios probatorios sin que haya tenido ya un contacto previo, haya tenido una introducción con relación a este caso, porque si no estaríamos fuera de lo que sería realmente la imparcialidad, la independencia, entonces no estaríamos cumpliendo con el cometido que está señalado en este Código Procesal Penal. Tenemos que partir del principio de inocencia. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de este principio. ¿Por qué? Porque toda persona debe tenérsele como inocente hasta que a través del desarrollo de un proceso pueda haberse declarado lo contrario. Es decir, que pueda haberse declarado su responsabilidad. ¿No? Es importante que, digamos, siempre tengamos esta óptica, porque a veces, muchas veces, somos, ¿no?, un poco vehementes cuando hacemos una defensa, ¿no? Evidentemente, sé que cada uno está defendiendo a una parte y evidentemente quiere que sus elementos probatorios lleguen a darle al juez la convicción, ¿no? Pero siempre tenemos que partir de que esta persona, hasta que no se llegue a probar a través del desarrollo del proceso que realmente tiene responsabilidad, entonces no podemos nosotros señalar que es culpable o que es responsable, ¿no? Siempre vamos a tener que partir de la presunción de inocencia. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la carga de la prueba
corresponde a la parte acusadora. Nosotros sabemos que, si bien es cierto, como estamos señalando minutos antes, el juez tiene que ser imparcial, tiene que ser independiente. Entonces, la carga de la prueba estará a cargo del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el defensor de la legalidad y es quien deberá presentar los medios probatorios idóneos para crear en el juez la convicción necesaria de que una persona puede tener responsabilidad. O finalmente, también en ese sentido, la parte de la defensa del imputado también ejercerá igualmente, ¿no?, en igualdad de armas, ¿no?, la presentación de los medios probatorios con los cuales va a pretender que su patrocinado pueda desvirtuar esa imputación que el Ministerio Público está haciendo en su contra, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos que tener que el juez no puede ser el parte de acusador, no. El juez no puede acusar ni puede tampoco eximir a las partes. El juez tiene que resolver en mérito de lo que la parte acusadora va a presentar, al igualmente que dentro de lo que el abogado de la defensa técnica también hará de conocimiento con el fin de poder desvirtuar las imputaciones que recaen sobre su patrocinado, ¿no? Ahora, sabemos que la existencia de una mínima actividad probatoria, ¿no?, es lo ideal, ¿no? Pero es algo que muchas veces no va a poder manejarse de esa forma, porque depende la magnitud, la relevancia del caso, que requiera de una actividad probatoria más activa, ¿no? Una actividad probatoria donde haya mejor sustentación, donde haya mayores elementos que puedan permitir un pronunciamiento idóneo, adecuado, integral, ¿no?, a lo que realmente acontece con relación a la imputación. Igualmente también, en muchos casos también lo que corresponde a la defensa técnica también tendrá que utilizar todas las armas que sean necesarias para que puedan conseguir desvirtuar esa parte acusadora, que de repente en muchos casos pues puede ser bastante recargada, difícil, y entonces va a haber una actividad probatoria que no va a poder centrarse en que sea mínima, ¿no? Que es lo ideal, pero finalmente tiene que darse las oportunidades para que puedan tanto presentar los medios probatorios, que son los que sustentan la imputación concreta, como igualmente los que pueden hacerla, pueden desvirtuar lo mismo, ¿no? Ahora, con relación al derecho de motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? Esto es parte de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Toda persona tiene derecho a alcanzar la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Y a través de una adecuada motivación se puede determinar una decisión judicial. Cuando hay falta de una adecuada motivación, se puede determinar que una decisión judicial ha sido arbitraria o, de estar debidamente sustentada, va a crear la convicción de que realmente lo que se ha determinado es lo adecuado, ¿no? Es muy importante la motivación, es muy importante que se precise, que se sustente el por qué se toma una determinación. Es muy importante. Por eso, en lo que corresponde al debido proceso, a la pluralidad de instancias, normalmente siempre se recurre a
cuestionar que de repente no ha habido una debida motivación o que ha habido una motivación insuficiente o una motivación deficiente, ¿no? Por eso es muy importante contar con los elementos necesarios para que se pueda emitir una motivación idónea y que pueda sustentar la decisión final. Y no haya estos cuestionamientos de que hay una motivación arbitraria, deficiente, insubsistente, ¿no? No sé, escuché unas voces, no sé si de repente alguien quisiera hacer alguna pregunta. No por el momento. Ahora, esta motivación tiene determinadas exigencias para que pueda cumplir el cometido deseado. Y tenemos ahí la razonabilidad, la motivación y la congruencia. Cuando hablamos de la razonabilidad, tenemos que es la aplicación de las normas de manera, dice, no arbitraria. Significa que yo debo aplicar la norma que es razonable, la norma que se aplica, la norma que corresponde al accionar que es materia de imputación. A ese accionar por el cual se está haciendo una imputación concreta, entonces la norma que yo voy a aplicar tiene que ser una norma que se aplique específicamente a ese accionar, ¿no? Yo no puedo utilizar para tomar una decisión final una norma arbitraria, una norma que cree duda, una norma que no sea muy específica, no. Si yo voy a tomar una decisión final, ya sea de repente para una acusación, o sea, no para un sobreseimiento, entonces tiene que ser la norma que realmente enmarca dentro de sus alcances el hecho que está haciendo materia de imputación. Ahora, cuando hablamos en sí de la motivación, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que debe haber una argumentación que sustente, digamos, una argumentación sólida, una argumentación donde se ha tomado todos los elementos probatorios, todos han sido evaluados, todos deben estar señalados dentro del contenido de una resolución, sea porque no, con este sustento no voy a llegar a lo deseado, pero debo señalar, debo poner explícitamente, ¿no?, sí. todos los argumentos. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? Ahora también tenemos la congruencia. Responde a las pretensiones y argumentos de las partes. Yo tengo que sustentar, ¿no?, mis petitorios, al igual que el juez también debe sustentar lo que resuelve congruentemente con lo que se pide y con los argumentos que las partes están proporcionando, ya sea para desvirtuar o sea para acusar o para finalmente señalar que falte alguna, de repente, actuación de pruebas, ¿no?, que hay algún vacío. Entonces tengo que tener una congruencia y correlación entre esa motivación para poder llegar a lo que se quiere resolver, a lo que se quiere señalar, ¿no? No podemos ir dispares, ¿no?, tanto las pretensiones como los argumentos de las partes. Finalmente tiene que haber una conectividad entre lo que yo pretendo y lo que yo argumento. No podemos hacer pretensiones y poner argumentos que no van a ir a sustentar mi pretensión. Mis argumentos que yo debo
argumentar son argumentos que van a fundamentar ya sea mi pretensión de responsabilidad o finalmente la pretensión del abogado de la defensa técnica en el sentido de que también puede él tener argumentos por los cuales considera de que su patrocinado no puede desvirtuar un hecho imputado, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta que para que haya una debida motivación tiene que haber razonabilidad, motivación y congruencia. Y todas estas exigencias se van a dar de acuerdo a lo que las mismas partes van a aportar en el proceso como medios probatorios. Esos medios probatorios van a ser los que van a ser valorados, los que van a ser desarrollados, ¿no? Y los que van a permitir que se llegue a una convicción determinada, ¿no? Entonces, por eso es que debemos tomar en cuenta que deben siempre existir estas exigencias que deben ser también no aplicadas y tomadas en cuenta por las partes, no solamente para la judicatura, para que así ellos también puedan obtener, ¿no? Ya sea la acusación o sea, ¿no? Un desistimiento, pero utilizando la razonabilidad, la motivación y la congruencia en los medios probatorios que puedan aportar. El principio de inmediación. El principio de inmediación es algo fundamental, porque el principio de inmediación permite, muy aparte de los medios probatorios que se puedan presentar, no va a poder permitir esa inmediación, esa cercanía entre la persona que está siendo no acusada de un determinado hecho, nos va a permitir ver a través de esa inmediación el desarrollo del proceso, nos va a poder dar una mayor claridad con relación a lo que se vierta en el desarrollo del proceso. Este principio de inmediación siempre ha sido un principio fundamental para poder, en muchos casos, crear la convicción del juez. Ahora, bueno, luego de la pandemia, hemos visto de que este principio de mediación ha sido adaptado a la tecnología, por lo cual la gran mayoría de procesos en la actualidad se realizan a través de del video conferencias que no permiten esa inmediación tan conveniente como lo es cuando es de forma presencial, ¿no? Para una actividad probatoria es mucho mejor es la presencial, pero a veces ya hemos tomado, ¿no? Esta forma de hacerlo virtual, de repente por economía, en muchos aspectos, ¿no? El tiempo, por ejemplo, para hacer de repente un tiempo más exacto, determinado, permitir también que muchas veces los procesados que de repente no se encuentren en la cercanía del lugar puedan participar, los testigos, también para que la defensa técnica de repente tiene una recargada agenda también y pueda también manejar sus procesos de una manera con más facilidad y fluidez, ¿no? Y también para los que son muchas veces defensores del Estado, que tienen ellos que ejercer la defensa de múltiples casos, muchas veces un enemigo para ellos era el tiempo, el desplazamiento, el tener que ir de un lugar a otro, y esto les causaba pues muchas veces dificultades para poder estar a tiempo en determinados procesos cuando las cortes de repente no eran muy cercanas, o a veces, si bien es cierto, podría ser la misma corte, pero las sedes no eran tan cercanas unas de otras, ¿no? Entonces, les creaba ciertas dificultades
por las cuales entonces se ha optado por utilizar el sistema virtual. Pero también hay casos y situaciones donde se utiliza el sistema presencial. Y eso es a veces bastante óptimo para determinadas situaciones, determinados casos donde es importante el poder tener la presencia de las partes, el poder apreciar su interrelación. Por ejemplo, en los temas a veces de temas de violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? En esos casos a veces es mucho más factible trabajar audiencias presenciales para poder determinar si es que realmente hay, a veces se encuentran dentro del contexto que señala la ley, ¿no? 3034, ¿no? Si están dentro de ese contexto para que sean, tengan la tutela especial que permite esta ley, ¿no? Entonces, es mucho mejor tener tanto apreciar, obtener mejor información con relación a, sí, a los hechos que se están suscitando, si es que realmente estamos hablando de hechos de violencia o estamos hablando de hechos de conflictos, ¿no? Que son distintos y que muchas veces se suele confundir, ¿no? Como que quiero estar involucrado dentro de esta ley porque esta ley, la 30364, pues me da determinadas facilidades, me da determinados distanciamientos y de repente me es más conveniente y hay personas que tratan de involucrarse en ella para poder tener, digamos, los alcances de la misma, pero justamente es lo que muchas veces se tiene que evaluar para ver si realmente amerita o no que se otorguen unas medidas de protección, que se otorgue un distanciamiento, que de repente pues se pueda disponer un retiro del hogar, de la casa, porque finalmente todo eso es materia de evaluación. Las medidas de protección no son para dictarse simple y llanamente dentro de un formato, ¿no? Eso merece una evaluación para que no afectar a quien de repente no corresponde que sea afectado, ¿no? Entonces, en estos temas a veces es mucho más conveniente que se realicen en las audiencias de forma presencial. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que de repente quisieran ustedes que se aclare, que se pueda señalar con mayor precisión. ¿Estamos entendiéndonos bien? ¿Sí? Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver también, no, como señalaba yo, esta inmediación, no, cuando el juez participa personalmente, directamente en la producción de la prueba. Por ejemplo, hay temas, diligencias que son a veces de mucha ilustración, especialmente cuando se trata de diligencias en donde hay que trasladarse de repente al lugar donde se suscitaron los hechos, ¿no? Donde hay que realizar alguna actuación, ¿no? Que haya una mayor interrelación entre lo que pudo suceder y lo que se está imputando, entonces es bastante factible. Por ejemplo, yo pienso de que es bastante importante la participación que realiza en la actualidad, ¿no? Como prueba anticipada que realiza el juez en lo que corresponde a participar en cámara Gesell, no, porque puede tomar mayor información directa que puede aportar mejores elementos de convicción, tanto sea como para poder determinar si hay un hecho que se ha suscitado o no. Porque finalmente, especialmente en el caso de niños, que no hay una inmediación directa de juez a niño,
igualmente con la participación de las partes, pero sin embargo, a través de este mecanismo de la cámara Gesell, y que los psicólogos son los encargados de hacer las preguntas a los niños, se puede obtener de la narración de ellos, ¿no?, una mejor verosimilitud de lo que realmente puede estar aconteciendo. No necesariamente tenemos que tener personas que tengan una afectación para poder señalar de que están en alguna situación de riesgo, ¿no? Justamente muchas veces de esta narración de hechos se puede advertir, por ejemplo, en niños que son niños que son víctimas de violencia física a través de una represión que hacen los padres, ¿no?, a través de esos castigos inadecuados, utilizando algunos mecanismos, como es de repente darles con el chicote, con el cable, ¿no?, o darles alguna palmada, pero que ya debemos pensar que ya en estos tiempos ya la agresión física ya deja de ser una medida correctiva. Si bien, claro, se señala de que, digamos, se está tratando de erradicar todo tipo de violencia, si pensamos de que ese tipo de corrección inadecuada puede permitirse, entonces creo que habría una contradicción, porque el hecho de yo hacer estos mecanismos de corrección inadecuados, realmente estoy realizando actos de violencia. Sé que muchas veces es difícil poder controlar a niños o adolescentes cuando están en una determinada edad, pero tenemos que utilizar los mecanismos posibles, pero que no sean exactamente causar actos de violencia, porque la violencia estigmatiza, la violencia impide un desarrollo integral adecuado. Las personas que han recibido violencia muchas veces tratan de replicar la violencia en las personas más cercanas a ellas, porque piensan de que es lo adecuado, que es la forma en que yo debo conducirme, porque tenemos un sentido de familiaridad, ¿no? Entonces, o porque yo soy el que estoy a cargo, o porque soy el responsable, y entonces conmigo hicieron algo así, y yo soy una buena persona, entonces yo tengo que hacer lo mismo para que los que están a cargo mío también sean iguales, pero debemos pensar de que el mundo es cambiante, ¿no? Y lo que yo pude haber recibido y de repente no tuvo mayores resultados negativos, pero que no puede ser lo mismo, ni puedo caer en lo mismo yo en la actualidad. No puedo estar utilizando acciones que de alguna u otra manera puedan ser un reflejo de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia trae violencia. Y finalmente, muchas veces por esta utilización de estos mecanismos inadecuados de violencia, los niños terminan a veces con lesiones, me imagino, y quiero creer en muchos casos no deseadas, pero que son lesiones que a veces llegan a determinada consideración porque, bueno, no, en esos momentos en que las personas pierden el control de sus impulsos y de la ira, y muchas veces no profieren pues golpes o profieren latigazos que dejan huella, y no solamente dejan huella en la piel, sino que también dejan huella, ¿no? Huella psicológica, huella de pena, de tristeza, ¿no? Y que causan mucho más daño de que a veces podemos pensar que va a pasar en unos días, ¿no? Entonces, por eso es a veces muy importante que el juez participe en estas actuaciones que se dan fuera de las instalaciones del juzgado, como algún medio de prueba o algún medio de prueba de actuación directa, porque va a permitir tomar conocimiento de cómo fue el desarrollo de tal o cual situación. Va a poder escuchar a través de la narrativa de hechos, de repente inclusive actos o situaciones que no estaban incluidas, pero que nos da un óbice de qué es lo que realmente está pasando
en esa persona o qué es lo que ha sucedido o qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, considero que es muy importante, como acá lo señalan también, que dicen que entre mayor aproximación tengan los sujetos procesales con los medios de prueba, más amplio y más profundo será su conocimiento de los hechos. Y es lo que yo acabo de señalar, que realmente cuanto más inmediación haya, y se pueda realizar algún tipo de actuación de medio probatorio, que haya una inmediación entre las partes y la judicatura, evidentemente esto va a dar mejores resultados, porque se van a descartar muchas situaciones que a veces de repente dentro de la redacción que se hizo, no se ajustan exactamente a la realidad de los hechos. Hay muchas veces que hay algunas que, digamos, a veces no se ajustan exactamente al contexto de lo que se ha podido señalar en esa imputación concreta. De repente se ha obviado algo que puede ser algo relevante, algo importante, que debe merituarse, que de repente debe tenerse en cuenta al momento de resolver y que nos va a dar, pues, evidente, mayores elementos para contar al momento de poder emitir un pronunciamiento o en el desarrollo de la actividad probatoria, también para poder recabar esa información de repente más concreta, más precisa acerca de lo que realmente ha sucedido. Para mí, uno de los principios más importantes es el principio de inmediación. Y ese principio de inmediación, si bien es cierto en el modelo acusatorio, no es primordial, también tuvo en su auge en el inquisitivo, porque si ustedes recordarán, desde la antigüedad, cuando hablábamos de los ajusticiamientos que se hacían a las personas de derecho canónico, ¿no? Siempre existía un tribunal, ¿no? Existía un procesado, existían los testigos, ¿no? Entonces, desde el derecho constitucional, siempre este principio ha sido uno de los principios, ¿no? O fundamentales para obtener unos mejores elementos de convicción para poder emitir un pronunciamiento, ¿no? Claro que ahora a distinción de lo que era antes en el inquisitivo, donde finalmente, pues, simple y llanamente muchas personas eran procesadas o eran encarceladas por digamos, simple y llanamente hasta por dichos, ¿no? No había, digamos, los elementos concretos. Claro que esto fue evolucionando a través del tiempo, pero en el primer momento, cuando se empezó con este tipo de sistema, realmente había muchas situaciones muy caóticas, muy lamentables con ese sistema inquisitivo, ¿no? Y justamente lo que ahora se busca a través de este modelo acusatorio es eliminar todas estas situaciones que han dejado, pues, una herencia histórica, ¿no? Que han tenido, pues, influencia desde el derecho romano, ¿no? Y finalmente, ahora se busca en sí que no se vulneren en los derechos fundamentales, ¿no? Para los ciudadanos. Y como tal, por eso es que este principio o modelo acusatorio busca eso justamente, que haya una equidad, que haya una igualdad en derechos, que se lleve a cabo un proceso, digamos, con la transparencia y la oportunidad que puedan tener las partes, para que dentro de lo que corresponda pueda, digamos, resolverse con la mayor imparcialidad e independencia. Ahora también debemos tener mucho énfasis que en este principio de oralidad, que está abarcando
la gran cantidad de materias, ¿no? Este principio de oralidad es un principio que está siendo fundamental para muchos procesos y está dando, ¿no?, una viabilidad, una facilidad para que los procesos tengan mayor dinamismo, sean más rápidos, haya una mayor fluidez en diferentes materias, ¿no? Últimamente se ha incorporado mucho este principio de oralidad en lo que es en los procesos civiles, en los procesos laborales, ¿no? Y lo que está permitiendo que se pueda avanzar con mucha mayor celeridad la carga procesal. La verdad es que es un principio, aparte de que es importante el principio de oralidad, porque si bien es cierto, no estamos acostumbrados en el sistema inquisitivo a utilizar casi el mecanismo escrito, pero nos estamos dando cuenta de que el sistema escrito, si bien es cierto, puede ser muy detallista, puedo de repente no tener capaz, podríamos decir entre comillas, una precisión más exacta, pero hay algo que es muy importante, es que oralmente yo pueda expresar mis fundamentos y que pueda expresarlos de una manera precisa, ¿no? Una manera veraz, ¿no? De tal manera que el juez o la otra parte que está escuchando mi exposición oral, no pueda yo dejar entender, ¿no?, cuál es, ¿no?, mi pretensión. Es muy importante, ¿por qué? Porque ya no estamos a la determinada cantidad de hojas para poder llegar a establecer una u otra cosa. No. Y bien es cierto, muchos escritos aún nosotros seguimos, ¿no?, utilizando la escritura, seguimos redactando, seguimos haciendo los petitorios, ¿no? Pero en los procesos, en las audiencias, ¿no? Las partes oralizan sus petitorios. Y esto es muchas veces lo fundamental, lo elemental, lo que permite que el abogado presente ya una síntesis concreta de su pretensión. Y lo que esto va a dar mayor fluidez porque finalmente la otra parte tendrá que hacer la réplica de lo que diga una u otra, y entonces ahí vamos a tener, ¿no?, la contraposición, el contradictorio, ¿no?, que hay entre uno u otro, ¿no? Y que nos va a permitir también que podamos apreciar que tenemos unas defensas y un sistema acusatorio que tiene conocimiento pleno de este proceso que está llevando. Porque a través de la oralidad es que vamos a podernos dar cuenta de que realmente estamos con un pleno conocimiento de lo que contiene mi expediente, con todas las armas que yo quiero presentar, si bien es cierto, para que mi proceso sea eficaz en la pretensión que estoy buscando, como también igualmente en la misma utilización del mecanismo oral por la parte de la defensa técnica. Esto sí, no, que nos permite que nuestros abogados, ¿no?, tengan una mejor preparación, un mejor desenvolvimiento. Ya no puedo yo dejar de estar completamente preparado para el tema que voy a abordar, ¿no? Tengo que tener realmente pleno conocimiento de mi expediente, tengo que saber todos los elementos que me van a ser favorables, tengo que ver la ponderación de uno con otro, tengo que ver la oportunidad que es para poder presentar cada medio probatorio que sea idóneo para lo que deseo conseguir. Entonces, yo pienso de que este principio es un principio
con el cual el sistema ha avanzado bastante. No estamos teniendo buenos resultados con este principio de oralidad, ¿no? Y como les digo, no solamente se ha circunscrito a lo que es el principio de oralidad en el nuevo Código Procesal Penal. También estamos viendo que este principio de oralidad también se está incorporando en otras materias y que a su vez está surtiendo, ¿no?, buenos efectos para que las personas puedan tener unos resultados con mayor celeridad en los procesos que se encuentran siguiendo. Ahora, lo que hablaba anteriormente cuando nos referimos a la motivación de las sentencias, es evidente de que en todo proceso siempre las partes que están en conflicto, que están en disputa, evidentemente ambas quieren obtener los resultados deseados en sus procesos. Eso es evidente que quieren tener esos resultados. No, entonces, en todo proceso siempre va a haber alguien que va a quedar satisfecho con lo resuelto y alguien que a su vez va a quedar insatisfecho, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente son dos partes que están pugnando por obtener la decisión que se incline hacia sus pretensiones, y cuando se resuelve, evidentemente no van a alcanzar las dos partes la misma satisfacción, ¿no? Una de ellas no va a quedar satisfecha porque va a sentir que su pretensión no fue acogida, a diferencia que la parte sí se ha reflejado la convicción del juez, no, va satisfecha. Entonces, ahí es donde va a entrar el principio de pluralidad de estancias, ¿no? Que viene a ser un principio que en cierto modo es una garantía para los justiciables, ¿no? Que hay una segunda instancia, una segunda opción, ¿no? De que yo voy a poder recibir tutela jurisdiccional por una instancia distinta, una instancia que no conoció de mi expediente, una instancia que va a verlo independientemente, imparcialmente, y que va a hacer una evaluación de la motivación que dio lugar a que la primera instancia tomara una decisión de esa naturaleza. Va a hacer una revisión de esta motivación, una revisión de lo que puedan haber aportado las partes, una revisión de que si el procedimiento se actuó con diligencia, adecuadamente, si se cumplió con todos los parámetros de lo que exige la norma para que se pueda llegar a dictar una resolución final. Debemos tener en cuenta que en una pluralidad de instancias, la segunda instancia, lo primero que va a tener que tomar en cuenta es, primero, hacer una revisión de la forma, si se ha aplicado la norma que corresponde, si ha aplicado el procedimiento que corresponde como debe ser, si se ha omitido algún acto procesal que es necesario o que ellos consideren que es necesario, como muchas veces que solicitan audiencias, ¿no? Entonces, esta pluralidad de instancias da una segunda oportunidad a las partes para que, digamos, ante la insatisfacción de lo resuelto en primera instancia, puedan tener dónde recurrir. Es importante poder recurrir a la segunda instancia porque muchas veces pensamos de que
ha faltado una motivación más sustentada, que se ha obviado de repente tomar en cuenta determinados medios probatorios, no se han considerado, no se ha sido debidamente objetivo con el medio probatorio aportado, ¿no? Entonces, en la oportunidad que se considera agraviado pueda recurrir a esta segunda instancia, esta pluralidad de instancias que va a permitir una revisión de lo realizado en primera instancia y que puedan determinar que se llegue a un criterio distinto o a que se señale, por ejemplo, si estamos hablando de un criterio distinto, estamos hablando de que se revoque de repente una decisión o que se confirme si es que están de acuerdo con la primera instancia, o en todo caso que se declare nula, ya sea en parte o totalmente, ¿no? Con la resolución. Y eso que nos va a dar la oportunidad de que de repente nuevamente se emita nuevo pronunciamiento, que de repente se actúe la prueba que va a ser de repente idónea o relevante para poder tener un criterio distinto, ¿no? Entonces, podemos obtener esto cuando nosotros recurrimos a la segunda instancia, ¿no? Una segunda oportunidad de poder ya sea demostrar o ya sea en tanto con demostrar como para poder no que sea acogida nuestra pretensión, ya sea tanto de para fundamentar una acusación o también para que pueda dar óbice a pensar de que de repente no se cuentan con los elementos suficientes como para poder sustentar esa imputación de la que es, ¿no?, materia de investigación, ¿no? Entonces, es muy importante esta segunda instancia, ¿no? Y como acá lo señala, esto garantiza a los justiciables en la sustanciación de un proceso, cualquiera que sea su naturaleza, ¿no? Pueden recurrir a las resoluciones judiciales que los afecte ante cualquier autoridad jurisdiccional, y bueno, tratándose nosotros del nuevo Código Procesal Penal, como para también en cualquier otra instancia que tenga algún tipo de proceso, ¿no? Entonces, es importante. Evidentemente, también tenemos resoluciones que no son recurribles, pero en la mayoría de los procesos no tenemos nosotros que hacer uso de la doble instancia. Bueno, creo que estamos ya en el tiempo como para hacer un pequeño break. ¿Les parece si tomamos el break que se me ha señalado de unos 20 minutos? Sí, doctora, volvemos en 20 minutos, gracias. Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Voy a cerrar acá. Sí, doctora, sí se escucha. Se le escucha, doctora. Ah, perfecto, ya. Escucha, doctora. Sí, perfecto. Antes de continuar, si yo quisiera de repente un poco de participación de ustedes, que pudieran de repente comentarme, no sé, algún tipo, o podríamos comentar algún tipo de casuística donde hemos podido nosotros apreciar la aplicación de estos principios. De repente, no sé, a ver, ustedes alguna experiencia han tenido, alguno de ustedes en la aplicación, por ejemplo, me imagino que más de uno de repente ha tenido alguna dificultad en cuando ha habido alguna resolución donde ustedes no han encontrado una debida motivación. A ver, de Por repente, favor, su alguien- participación, por favor.
ver alguna motivación que, digamos, ustedes han considerado que ha sido deficiente, que ha sido una motivación no inadecuada o falta de motivación. Alguna experiencia que podamos de repente tener, porque en algunos casos, por ejemplo, ¿cuándo podríamos decir que ha habido una motivación inadecuada? Por ejemplo, podemos hablar de una motivación inadecuada, es cuando de repente se está aplicando una norma que es genérica y no estamos aplicando una norma específica que hay para determinado tema, ¿no? Entonces, decimos que es inadecuada porque si habiendo una específica que, digamos, va a abarcar el accionar, que es materia, ¿no?, de esta investigación penal, entonces si yo solamente aplico la general, entonces, ¿no?, como que caigo en determinado vacío, ¿no?, que no hay una sustentación adecuada cuando sí lo debió haber. O, por ejemplo, podemos tener a veces una motivación deficiente, porque de repente en algunos casos a veces nosotros presentamos como medios probatorios, ¿no?, determinados documentos. Y finalmente, a la hora de que nosotros vemos el resultado que el juez ha señalado, vemos que no ha valorado fallo de los documentos que nosotros hemos presentado. Entonces, podemos pensar de que no ha habido realmente una motivación integral de todos mis medios probatorios, ¿no? Entonces, tenemos también una motivación deficiente y entonces ahí no, con todo derecho, cabe una apelación. ¿Por qué? Porque se ha omitido que el juez se pronuncie. El juez tiene que pronunciarse por todos los medios probatorios que las partes presenten, ya sea que creen comisión o que no lo creen, pero debe precisarlos, ¿no?, con relación al medio probatorio aportado o a los medios probatorios tales, no, esos medios probatorios, ¿no?, en su conjunto, ¿no?, crean la convicción a la judicatura con relación a tal hecho, o que estuvo ahí, o que no estuvo, o que participó, o cuál fue su grado de participación. Pero debemos siempre, ¿no?, precisar el valor probatorio de cada uno de los medios que nosotros aportamos, porque a veces nos vamos a dar cuenta que cuando hay una resolución final, vemos la valoración de medios probatorios y vemos que de repente hemos aportado algún medio probatorio que se ha omitido, ¿no?, una valoración. Entonces, tenemos una valoración deficiente. Por eso les decía a ustedes, no sé si de la experiencia, ustedes en algún momento que hayan podido litigar, hayan podido apreciar de que han sido ustedes objeto de que les hayan emitido una resolución que no tenía una adecuada motivación. El doctor Sebastián Muñoz desea participar, doctora. A ver. Doctor Sebastián Muñoz, adelante. A ver, Sebastián Muñoz, ¿lo escuchamos? Sí, muchas gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, últimamente sí, la más reciente sentencia que he tenido un problema respecto de que considero yo que no ha habido una correcta motivación es cuando en un caso de estafa, la fiscalía tenía su posición ya determinada de el seguimiento que ha ocurrido con el engaño y el error hacia la víctima que se ha generado, ¿no? Pero al momento que el juzgado decide, modifica los datos fácticos de error y el engaño que presuntamente habría cometido mi patrocinado, a los datos fácticos que había realizado la fiscalía. Entonces, por ejemplo, pues no, el engaño que habría generado mi patrocinado es, la fiscalía estaba indicando que era
haberse hecho pasar por una persona que se dedicaba a la compra-venta de artefactos electrónicos. Sin embargo, el juzgado al momento de decidir determinó que el dato fáctico respecto del engaño era distinto, que el engaño que habría generado mi patrocinado no era ese, sino la creencia en que mi patrocinado tenía medios electrónicos que los había adquirido de una compraventa anterior a esta. Entonces, No, hay una diferencia, definitivamente, ¿no? claro, hay una diferencia efectivamente y bueno, yo considero y en la impugnación que se ha realizado, entre más aspectos, que es una motivación incongruente, bueno. Aparte, pues no, también una motivación aparente cuando en la misma sentencia el magistrado toma como elementos de medio probatorio dos denuncias, solamente denuncias que mi patrocinado había tenido por parecidos hechos, pero solamente denuncia. Entonces, lo que el magistrado describe al respecto de estas denuncias nada más, en su sentencia, es que con ello puede verificar cuál es el modus operandi de mi patrocinado. Pero simplemente es una denuncia, un acto unilateral de una persona que ha hecho una denuncia, pues, ¿no? Sin un caudal probatorio. Y además son casos alternos, pues, ¿no? Que no tienen ninguna relación. Entonces yo considero que eso también es una motivación aparente por parte del magistrado. Claro, digamos, como hablábamos nosotros, ¿no? Que no hay que contaminarnos con hechos externos, ¿no? Que si bien es cierto, que no conozco el caso realmente, pero como que pusieron el conocimiento del juez, digamos, a determinadas acciones que dieron lugar a denuncias, ¿no? Que no sabemos con exactitud si eran con relación a hechos similares o de otra naturaleza, pero no debemos a veces contaminarlos con estas denuncias que finalmente no han arribado a una conclusión que nos pueda determinar que la persona que está siendo investigada, procesada, digamos, realmente se haya acreditado su participación y haya sido sentenciada por determinado hecho, ¿no? No podemos, digamos, hacer juicios con simple y llanas denuncias, ¿no? Porque estas no han tenido pues toda la secuela para poder determinar también, teniendo en cuenta, ¿no? El juez tiene una función bastante compleja, ¿no? Porque si bien es cierto, tiene que aplicar el principio de inocencia, ¿no? También, digamos, tiene que verificar que, digamos, no podemos contaminar nuestros medios probatorios, ¿no? Con hechos que se desconoce los motivos por los cuales no hayan proseguido con el curso regular de la investigación, ¿no? Entonces, son situaciones de que, en cierto modo, como decíamos nosotros momentos antes, contaminan, ¿no? Contaminan los medios probatorios, ¿no? Y de una manera a veces inadecuada, ¿no? Pretendemos hacer un vínculo con lo que se está, en ese momento se está investigando, ¿no? Ahora, lo que nos comenta el compañero de que la imputación sea que la persona se dedica a comercializar, ¿no? Y que después se hable de que la persona, digamos, tiene su poder, artefactos, ¿no? Bueno, creo que son dos situaciones un poco distintas, ¿no? Porque, bueno, tiene su poder, pero hay algo que creo que quedó incompleto, porque tiene su poder artefacto, pero no sé para qué los tendría, ¿no? Entonces, hay cosas de que, digamos, merecen realmente que se recurra a una segunda instancia y a la suerte que hay una pluralidad de instancias dentro del proceso acusatorio para que se puedan ventilar estas imputaciones que son incongruentes una con otra,
que finalmente lo más importante es que afectan el desarrollo del proceso y lo que es más, puede recaer una sanción contra una persona y como sabemos las sanciones penales evidentemente son siempre la última ratio, ¿no? Entonces hay que tratar de que esas sanciones realmente tengan, ¿no? El asidero legal que corresponda y que sean concretas al hecho en materia de investigación, ¿no? No sé, de repente alguna otra experiencia que Sí, nos doctora, podamos... Enrique está levantando la mano. A ver, si Sí, ¿qué tal? escuchamos. ¿Qué tal, doctora? Sí, eh, bueno, participé en un caso donde mi cliente era dueño de una propiedad y esta fue arrendada. Y cuando sus inquilinos se retiraron, pues mi cliente no les devolvió la garantía. Entonces fueron denunciados penalmente por estafa, perdón, por apropiación ilícita, pero a su vez también nos habían demandado en la vía civil por obligación de dar suma de dinero. Entonces nosotros sustentamos, claro, post resolución del contrato, inclusive cuando ya se habían retirado de la propiedad, Claro. justificamos ciertas penalidades razonables que estaban dentro del contrato, como pagos tardíos en la renta. Bueno, a veces hay manotazos de ahogado, pero en esas circunstancias considero que todo vale, pero el juez fue bastante desproporcionado porque no consideró ningún atenuante, no consideró que no habían antecedentes y estableció una pena, una pena efectiva de 8 años, porque consideró que a quien se había agraviado era una persona jurídica, y esta persona jurídica, al tener dos accionistas, entonces configuraba el agravante. ¿Es esto razonable, doctora? Bueno, la verdad sí me parece que venga esto con que venga de un incumplimiento de la devolución de eh, una garantía. Me parece que tenemos, esto realmente parte más de una naturaleza civil, más que realmente una naturaleza penal, ¿no? Porque evidentemente partimos de un contrato, ¿cierto? ¿No? De un contrato donde las partes han suscrito un contrato recíproco, donde ambos van a recibir eh, una prestación. Ante el incumplimiento de la devolución de esta garantía, pienso que ahí también teníamos que ver, pues porque finalmente me imagino que debe haber habido un requerimiento por parte de los interesados en la devolución, ¿no? Y también Claro. pienso que debe haber habido una respuesta por parte de quien no devolvió, porque finalmente uno no devuelve la garantía siempre porque tiene un sustento por el cual uno considera que la garantía va a cubrir determinados gastos del deterioro que puede haber sufrido un inmueble, ¿no? Entonces, yo creo que si estamos en ese escenario, ¿no? Donde yo te requiero que me devuelvas y yo te manifiesto que yo no lo devuelvo por tales circunstancias de que considero de que hay un deterioro, de toda la cual situación, entonces ya yo no lo puedo tomar esto como un hecho de naturaleza penal, porque en sí ya hay ya unas controversias de naturaleza civil, ¿no? Porque alguien se siente afectado y considera que yo me debo quedar con esa garantía y el otro considera que no hay tal afectación y finalmente quiere una devolución, ¿no? Entonces, me parece que esto se debió ver más como un tema hasta dónde podía corresponder una obligación de dar suma de dinero, ¿no? Porque finalmente es donde se podía presentar como medio probatorio que yo tengo que resanar tal parte, tengo tales averías y esto ha demandado, ¿no?, un determinado costo. Si bien es cierto, esta garantía ha sido, no, determinada para cubrir los gastos de lo que se puede haber deteriorado o malogrado en el uso, entonces finalmente ante una obligación de dar suma de dinero, no,
pienso que ahí pudo haberse manejado más óptimamente lo que corresponde a lo que yo considero de que debo yo retener, porque es parte de lo que estipula mi contrato ante un daño que se me haya causado, ¿no? Y como le Sí, digo, no, yo presenté una apelación justamente en ese extremo, porque teniendo en cuenta que no estaba bien motivada la sentencia y que además la última ratio es el derecho penal. Entonces, si por habían otras supuesto, claro, vías por las que se puede resolver este punto controvertido, entonces no se debió ser tan drásticos en esa sentencia. El juez eh, argumentaba, su punto neurálgico era que eh, el inmueble se devolvió levantando las observaciones finales. Entonces, él consideró que ahí ya se había cerrado la obligación de devolver y que al tener ese pendiente, pues consideraba al 100% y configuraba la apropiación. Luego en la apelación consideraron los atenuantes ujú, y redujeron, pero igual no estuve conforme porque consideré que no ujú. estaba bien motivada ni la sentencia ni la confirmación de la sentencia posterior. Claro, lo que pasa es que ahí ahorita acaba usted de mencionar un documento más, por eso digo, ¿no? A veces un documento puede cambiar el rumbo de todo. Ahí mencionó de que habían ya recibido la conformidad. Claro, lo que pasa es que cuando yo ya recibo la conformidad, es como que ya yo no tengo ya nada que reclamar, Que reclamar, ¿no? claro. Claro. Entonces, digamos, ahí como que su cliente, digamos, que recibió la conformidad, él mismo se estaba obligando a hacer esa devolución. Ese ya, ahí fue el tema, porque ese último documento que acaba de mencionar, de que él ya había dado la conformidad, es que él mismo ya se obliga a decir, pues si no tengo ninguna observación, entonces finalmente no me queda otra cosa que devolver, pues, ¿no? Claro. Creo que también lo veo extremo, digamos, de repente la sanción, ¿no? Pero claro, hay un poco que ya cambiamos la figura, pues ya no hay un pensar de que podíamos hablar de que yo considero que me debe o yo le debo, pero porque ya él finalmente dijo, no me debe, exacto, ¿no? Entonces, si no me debe, ¿por qué yo mantengo ese dinero que no me debe, ¿no? Ese creo que fue, digamos, lo que dio origen a que esto se fuera, ¿no? A la vía penal. Sí. No, Ujú. gracias, doctora. Ahora, sí, ¿algún otro comentario de las experiencias que puedan tener? Bueno, entonces, si ya no tenemos comentarios, pero como les digo, es muy importante, digamos, tener muy claro esto, ¿no? Y como hemos conversado con sus compañeros, ¿no? Es que yo tengo que tener mucho cuidado con los actos que realizo, ¿no? Finalmente, por ejemplo, en el cliente de él, ¿no? Le da la conformidad. Yo para dar una conformidad de algo siempre tengo que tener completamente la veracidad, ¿no? Y porque yo dando una conformidad es como que ya realmente pues ya no tengo nada que reclamar y muchas veces cuando ya nos quedamos en la situación que no tenemos que reclamar, ahí es donde se crean, digamos, algunas situaciones que pueden dar lugar a que podamos estar incursos en otro tipo de procesos, ¿no? Hay mucha atención también en este tipo de casos, por ejemplo, ante los requerimientos, las comunicaciones, las cartas, donde se pone conocimiento. Claro, para hacer un estudio oral. ¿Por qué? Claro, Hay preguntas, ¿no? Sí. sí, es muy importante los requerimientos, muy importante los requerimientos que se puedan hacer y que a través de estos documentos de repente previos, ¿no? Puedan a veces quedar zanjadas algunas situaciones que pueden ser medias ambivalentes, ¿no? Para no incurrir en situaciones que de repente se le da un desvío de naturaleza y puedan encajar, exacto, porque más que nada eso es lo que hay que tener cuidado. Ustedes, como ustedes podrán darse cuenta, todo accionar para que se incurra en un delito penal tiene que encajar dentro de los parámetros que prescribe ese delito, ¿no?
Entonces, justamente eso es lo que debemos nosotros muchas veces de tener cautela de que nuestro accionar no encaje en una tipificación que a la larga nos va a causar algún tipo de perjuicio, más que nada no pues poniendo en riesgo nuestra libertad. Bueno, creo que vamos a continuar para continuar con los principios. Voy a tratar de compartir la pantalla con ustedes para que la pantalla esté completa. Entonces nos habíamos quedado en el principio de oralidad, de instancias, y ahora nos toca el principio de preclusión. Es un principio bastante importante y que se debe tener mucho en cuenta en este nuevo Código Procesal Penal. A veces estábamos acostumbrados en penal, digamos, a no tener algo tan taxativamente que diga preclusión, ¿no? De tal manera de que a veces teníamos ciertas facilidades de repente tener un poco más de extensión de tiempo como para poder presentar determinados recursos y a las facilidades que nos daba el sistema inquisitivo, ¿no? Pero, y escrito. Ahora, digamos, con este principio de preclusión que está mucho más arraigado en este nuevo Código Procesal Penal, no, este es el principio que impone, dice, la imposibilidad de retroceder el proceso a fases previas a las ya superadas. Mejor dicho, ya no puedo yo retroceder a otra fase que ya esa fase culminó. Y por ende, evidentemente, yo no voy a poder presentar documentos cuando esa fase ya culminó, que tenían que haber sido resueltos en la fase anterior, ¿no? Entonces, yo tengo que tener muy presente los plazos para no caer en situaciones en que me sienta que he perdido la oportunidad, ¿no?, de hacer valer algún derecho en esta etapa y no lo hice. Y entonces siento de que mi proceso o la parte que sí me veo yo involucrada pierde estabilidad porque he perdido una etapa donde yo debía haber accionado y no lo hice, ¿no? Entonces, importantísimo, el principio de preclusión lo que trae consigo es que tengamos presente, claros y precisos las fechas, los plazos que se sostienen. Y en muchos casos también los plazos que me van a favorecer a mí. ¿Por qué? Porque finalmente no se ha hecho la solicitud dentro del plazo que corresponda. Entonces eso me va a permitir a mí presentar una tutela de derechos, ¿no? Entonces tiene su pro y su contra, evidentemente, ¿no? Va a ser favorable porque en el sentido de que si no se respetan los plazos a mi favor, yo también voy a poder estar en la oportunidad de hacer el reclamo que corresponda, voy a poder presentar el recurso que corresponda, ¿no? Al igual que también tengo que tener mucho cuidado que no se vaya a extender el plazo y finalmente no me di cuenta de que ya había culminado esta etapa y cuando yo tenía que haber presentado en esa etapa, no, mi recurso me dejó la sorpresa de que ya no va a ser admitido, ¿no? Entonces, este principio es de bastante importancia, ¿no?, para un proceso, ¿no? Y acá nos dice también, si los actos procesales no se realizaron en las etapas correspondientes del proceso, su ejecución posterior carece de valor, de cualquier valor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no podemos actuar fuera del término. Tenemos que hacerlo dentro de los términos. Los procesos que siempre eran un poco más estrictos en los términos eran los procesos civiles. Los procesos civiles siempre tenían unos términos más exactos, más precisos, ¿no?
inclusive hasta para el llamamiento a audiencia, si queremos decirlo así, ¿no? Si yo no estaba a la hora en el llamamiento a audiencia, finalmente ya no participaba de la audiencia, partiendo desde ahí, ¿no? A diferencia que en el proceso penal sí se me daba como cierta, ¿no? Cierta tolerancia de que de repente podía demorarse unos 5 o 10 minutos y no era tan radical el tema de que ya iba a perder hasta la oportunidad de participar en una audiencia, ¿no? Entonces, eso es desde ahí tenemos que partir ahora de que debemos ser muy cuidadosos con los plazos, con los términos, ¿no? Así como también que tenemos que ser súper vigilantes de los términos que se aplican a los procesos en los cuales yo puedo estar involucrado, ¿no? Tanto como parte o también como defensa técnica, ¿no? Es responsabilidad de nosotros como defensa técnica, ¿no? Estar súper vigilantes, ¿no? Para los plazos. Entonces, nos quedó, creo, muy claro este cuidado que debemos tener. El principio de publicidad. La publicidad implica el conocimiento de los cargos y de las pruebas, especialmente por el imputado, ¿no? Siempre tengo que tener conocimiento, ¿no? De cuáles son los cargos y cuáles son las pruebas, ¿no? Con las cuales se está sustentando los cargos hacia la persona que se le está procesando. Es un derecho que le asiste de saber plenamente los cargos y los medios probatorios que hay en su contra, ¿no? Acá lo hice, toda persona tiene derecho a presenciar el juicio y observar de qué manera jueces y abogados ejercen su labor dentro del tribunal, ¿no? De la publicidad. Y sirve como instrumento de control interno y externo de la actuación de los órganos de administración de justicia, así como también de los otros derechos procesales, ¿no? El hecho de que haya esa publicidad, tanto en lo que a mí se me imputa, las pruebas por las cuales se pretende sustentar unos cargos contra mi persona, como mi presencia dentro del desarrollo del proceso de las audiencias, ¿no? No va a dar una claridad, ¿no? Tanto de cómo se tiene la imputación concreta contra el acusado, qué medios probatorios son los que se están utilizando para afianzar esa imputación concreta y con eso, ¿qué le va a permitir a la defensa técnica entonces ver cómo uno a uno esos medios probatorios va a tener que buscar sus mecanismos para desvirtuarlo en lo posible que sea, ¿no? Entonces, esa transparencia de la publicidad, ¿no? Permite un mejor proceso, un mejor derecho para todos los que se ven involucrados dentro de este proceso, porque lo que se quiere justamente que es tener imparcialidad, tener independencia y que las actuaciones se hagan con arreglo a ley, no dentro de los parámetros que la ley lo permite, no, y donde todos tengamos claramente qué es lo que hay en contra del acusado y qué es lo que el abogado de la defensa técnica es lo que tiene que contrarrestar, ¿no? Entonces, este es el principio de publicidad también muy importante para un exitoso desarrollo de un juicio. Ahora, ese principio de publicidad tiene una doble función, como nosotros mismos lo hemos dicho hace unos momentos, ¿no? Protege a las partes de una justicia sustraída al control público, exacto, ¿no? Esta publicidad permite de que, como es pública, finalmente es, digamos, de conocimiento público. Por ende, hace que todos seamos más cuidadosos en aplicación de la norma. Todos vamos a ser más cuidadosos
de cómo se va a aplicar la norma y que esta norma no rebase en sí la imputación concreta. Y a su vez también va a dar confianza, ¿no?, de los usuarios, ¿no?, en el desarrollo de sus procesos. Esto le va a dar confianza a los usuarios en el desarrollo de sus procesos. Ahora, este principio que vamos a ver es el principio de contradicción, un principio muy, muy importante, y creo que es uno de los principios por los cuales se tiene mayor énfasis en este nuevo sistema acusatorio, el principio de contradicción, ¿no? De tal manera que acá vamos a tener nosotros la facilidad, ¿no?, de que ante las afirmaciones podamos nosotros hacer la contradicción, la negación de lo que consideramos que somos objeto y consideramos de que, bueno, no se ajusta a la realidad, no es como se presenta. Entonces vamos a tener la aplicación de este principio de contradicción, importantísimo, porque todos tenemos el derecho a contradecir, a que podamos nosotros presentar realmente nuestras propuestas, presentar, ¿no?, nuestro contradictorio ante lo que se puede señalar como imputación. Acá dice, para lo cual obligatoriamente se requiere el conocimiento de la misma. Por el contrario, en consecuencia, toda prueba que se presente en el proceso debe también ser de conocimiento de la parte contraria, quien debe gozar de la oportunidad procesal de conocerla y de discutirla. Este contradictorio, para que realmente sea un contradictorio donde haya transparencia, entonces tiene que ser evidentemente de conocimiento de ambas partes, para que ambas partes puedan, ¿no?, tomar conocimiento de las imputaciones, tomar conocimiento de la defensa, de los argumentos de uno, de los argumentos de otro, y que pueda ser discutida en el debate. Entonces, ahora sí, en el proceso penal hay una obligación de que las partes tomen conocimiento íntegramente del proceso penal. Tomen conocimiento de los medios probatorios, de los medios del Ministerio Público, con los cuales no se hace la imputación concreta, no, para que a su vez también la defensa pueda presentar sus mecanismos de defensa, los cuales también serán de conocimiento del Ministerio Público, para que a su vez el Ministerio Público también pueda en el debate de repente hacer el cuestionamiento que crea pertinente, ¿no? Entonces esto también nos da un óbice más de que es también parte de desarrollar con mayor transparencia un proceso con igualdad de oportunidades, más que nada. Tanto de que, si bien es cierto, hay una afirmación de imputación, haya también en las mismas condiciones, no una réplica donde yo señale o conteste ante lo que se puede imputar, ¿no? Vamos a continuar con el principio de legalidad. A ver, todo medio de prueba solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un proceso constitucionalmente legítimo, ¿no?, va a ser considerado como un medio probatorio. Por eso dicen que carecen de efectos legales las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos humanos de la persona, ¿no? Entonces hablamos ahí un poco de lo que es la prueba prohibida, ¿no? La prueba que no es la forma en la cual de repente yo debo obtener ese medio probatorio, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que la prueba que tenemos que obtener primero
tiene que ser una prueba que sea obtenida de manera legítima. Y número 2, que esa prueba haya sido incorporada en el proceso. Porque es importantísimo no solo tener la prueba, sino que esté incorporada en el proceso. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Muchas personas dicen, pero yo tengo mi nuevo protocolo. ¿Ha sido incorporado en el proceso? Eso es importante. No solo es tener la prueba, vuelvo a marcar, es tener la prueba y que esa prueba haya sido incorporada en el proceso. ¿Para qué? Para que pueda surtir los efectos deseados, ¿no? ¿Cuál es el efecto que yo deseo que esa prueba pueda surtir? Entonces tengo que incorporarla al proceso. También tenemos el principio de comunidad de la prueba. La prueba ofrecida por una de las partes deja de pertenecerle a partir de ese momento y queda adquirida por el proceso. ¿Qué sucede? Que a veces hay medios probatorios que nosotros aportamos, pero ese medio probatorio, muy aparte de probar de repente lo que nosotros hemos querido probar, se convierte en un medio probatorio que da más luces de lo que nosotros de repente podemos pensar. Y el medio probatorio, desde el momento que ya ha sido incorporado, ya no es que yo voy a decir, ya yo no lo quiero aportar, me lo quiero llevar, ya no. Ese medio probatorio, una vez que ya ha sido incorporado en el proceso, que se vuelve un medio probatorio, ¿no? De ese proceso. Y ya ese medio probatorio va a ser útil para probar todo lo que esté concerniente y que pueda ese medio probatorio aportar, ¿no? Porque ya deja de ser mi medio probatorio solamente, sino se vuelve como un medio probatorio del proceso, ¿no? Y que va a ser utilizado en todo lo que es sustancialmente para el proceso, ¿no? Por eso dice, el fundamento básico se centra en que el proceso no existe para servir al interés de una de las partes, sino para servir a los fines generales de la verdad y la justicia. Claro, supone que cuando yo aporto una prueba, es una prueba que, si bien es cierto, va a apoyar a lo que yo sustento, pero finalmente se supone que ese medio probatorio que yo aporto para que sustente, no, mi pretensión es que mi pretensión se ajusta a la verdad y a la justicia, ¿no? Entonces, por eso es que lo dice enfáticamente, ¿no? Porque a veces pensamos de que es para mi interés, pero de repente, como le vuelvo a repetir, ese medio probatorio no solo va a servir para probar mi interés, sino de repente ese medio probatorio contiene mayores elementos que van a servir para que se aclare de repente mejor el tema. Entonces tengo que partir y entender que cuando yo presento un medio probatorio y tener la responsabilidad de que ese medio probatorio que yo estoy presentando, cuáles son los alcances reales de mi medio probatorio, ¿no? De tal manera que mi medio probatorio surta los efectos que yo quiero, porque de repente mi medio probatorio puede surtir más allá de lo que yo pretendo y yo no voy a poder restringir eso porque el medio probatorio se convirtió en un medio probatorio para el proceso. Bueno, ahora vamos a continuar con el principio de concentración. El material de hecho, ¿no? Se concentra en el juicio oral, en la audiencia única y en el menor número de sesiones. Por eso hablamos de concentración y continuidad, de que no haya tantas sesiones. La recolección de las pruebas permite que al momento de hacerse el juzgamiento, todas ellas serán expuestas de una sola vez y para que sean mutuamente contrastadas y valoradas. Yo no puedo, como juez, valorar por un lado una prueba, por el otro lado las otras pruebas. No. La valoración de las pruebas, por eso es el principio de concentración, las pruebas deben ser valoradas, expuestas, juntas, conjuntas, contrastadas, unas con otras, de tal manera que todo el bagaje probatorio me va a llegar a tomar una determinada situación. ¿Por qué? Porque no puedo hacer la valoración aislada.
Esta es la valoración del imputado, esta es la valoración de la defensa. No. No tiene que ser una valoración integral, concreta, de todos los medios probatorios que se hayan aportado. Y acá dice que el juez debe tener vivo en la mente todo lo oído y lo visto. Todo lo oído y lo visto, estamos hablando más que nada en el momento de la audiencia. Porque el juez tiene que tener una habilidad muy especial. El juez tiene que ser esa persona que oye y recuerda. Tiene que tener una memoria que le permita recordar siempre, a veces, esos pequeños detalles que se han vertido en audiencia y que al momento de fundamentar esa sentencia no pueda no aplicarlos en el término que sea el más adecuado para poder obtener una resolución, ¿no?, que cumpla con los objetivos deseados. Entonces, siempre tenemos que tener presente que todo lo que se hable, lo que se diga en audiencia, va a ser materia de ser parte de lo que son los medios probatorios, porque también lo vertido entra en los medios probatorios, porque si bien es cierto, dice esto acá, pero yo recuerdo y escucho mi audiencia nuevamente, pero también dijo esto, y entonces esto me da, ¿no?, otras luces, esto me da otro indicio, ¿no? Entonces pensemos que también lo vertido en audiencia, más los medios probatorios escritos que se puedan presentar, todo en conjunto debe ser valorado. El principio de igualdad de armas. Bueno, el principio de igualdad de armas es lo que hemos dicho desde un principio, que ambos deben de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades para poder ejercer tanto la acusación como la defensa, ¿no? Ambos deben gozar de las mismas condiciones para poder ejercer ambas partes, lo que corresponde a la acusación y a lo que corresponde a la defensa, ¿no? Esa igualdad de armas que hace valer sus alegaciones, medios de defensa, cuya vulneración evidentemente produciría indefensión, ¿no? Entonces, siempre se debe respetar la igualdad de armas en todos los procesos y para las partes, tanto acusadora como la parte de la defensa técnica. Deben tener la misma oportunidad de armas. Y finalmente, tenemos acá un pequeño cuadro, ¿no?, donde hemos tomado lo que señala el artículo 370.1 del Código Procesal Penal, la ubicación en una sala, ¿no?, donde está pues el juez, el fiscal, el acusado, el asistente técnico, el abogado defensor, el abogado de la parte civil, ¿no?, como un esquema para que lo tengamos siempre presente, porque evidentemente no todos siempre ejercemos defensa, no todos litigamos permanentemente, ¿no? Y no tomamos a veces en cuenta este artículo que lo señala taxativamente. Y entonces cuando llegamos a una audiencia es muy importante saber dónde nos vamos a ubicar, porque eso evidentemente nos da mayor seguridad tanto a nosotros como a nuestros patrocinados, de ser el caso. Y entonces, por eso he creído por conveniente hacer este pequeño cuadro, porque hay abogados que tienen otro tipo de actividades distintas a lo que es participar en alguna audiencia. El derecho es tan amplio, pero siempre es bueno tener una precisión de cuál va a ser mi ubicación cuando yo me encuentre en una audiencia. Bueno, con esto he culminado con la exposición de los principios. Les agradezco a todos por su atención y su participación y espero haber alcanzado las expectativas de ustedes de poder haber tomado un mayor conocimiento
con relación a estos principios que nos ayudan tanto para el desarrollo de nuestras actividades profesionales. ¿Hay alguna No sé. pregunta, por favor, para formular a la docente? Caso contrario, finalizamos. Esperamos unos par de minutos. A mí me encantó la ponencia de la doctora, muy buena. Me quedé concentradísima escuchando. Muchas gracias, muchas gracias. Me satisface el poder compartir con los colegas, ¿no? Siempre es muy importante. Vuelva a dictar, doctora, vuelva a enseñar de nuevo. Gracias, muy amable. Bien, doctora Chávez Flores, muchísimas gracias por su brillante ponencia. Estamos agradecidos y esperamos volver a verla nuevamente. Muchas gracias a todos los participantes. Que tengan buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches, doctora. Gracias. Gracias. Muy buena Doctora, clase, doctora. muchas gracias. Gracias.